Mire, aquí en capítulo 2 del libro Segunda a los Tesalonicenses, Ajá. hay unos pasajes que la gente no, no han entendido. Aquí en este versículo, creo que es el versículo 7, voy a leer 7 y 10 y después vamos a volver. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, con estos versículos nosotros vemos que el Señor, o Pablo está escribiendo, pero está hablando de la venida del Señor, está hablando de lo que llamamos nosotros el anticristo. Es interesante que en el libro de Apocalipsis nunca se usa ese término anticristo. Siempre hace referencia a ese hombre como la bestia, pero la bestia es más que un solo hombre, también eso lo vamos a ver más adelante. Mire, en estos versículos, capítulo 2, versículos 1 al 8, voy a leer en otra traducción, voy a leer la nueva traducción viviente. No sé si Mundo lo tiene, lo puede Sí, poner. aquí está, creo. Nueva traducción viviente. Sí, nueva traducción viviente. Ahí está, man. Ok. Dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Recuerden que la iglesia de Tesalonicenses recibió una ¿Qué enseñanza. versículo era ese, Jaime, perdón? Ese es el versículo 1 Del 2. del 2. Ah, ok. Sí. Ok. 2:1 de la versión nueva traducción viviente. En, en 1 Corintios vimos que había como una confusión. La gente pensó que si fueran morir antes de venir el Señor, entonces quizás no iban al cielo enseguida. Entonces Pablo volvió a escribir. Recuerde que él dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, hermano, no, no quiero que sean ignorantes, porque eran ignorantes, no entendían, estaban confundidos. Y cuando manda la segunda carta, sigue aclarando algunos de los aspectos. Aquí en el capítulo 2 habla de la venida de Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 1. El versículo 2, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Mire, eso es interesante, este pasaje, porque sabe que los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, los dos, empezaron con una mala interpretación de la venida del Señor. Y estaba diciendo, los adventistas dijeron que no, él vino, pero él vino espiritualmente, no sé qué cosa. Pero hay muchas sectas que quieren atraer la gente diciendo el día de la venida, no, que yo he estudiado, que eso, que tantos días, que son así, pero no, el Señor no ha venido. Versículo 3 dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de pecado o el hombre de anarquía, como dice aquí en la traducción viviente, aquel que trae destrucción. Versículo 4, se exaltará a sí mismo, se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios.
Eso lo vamos a ver cuando llegamos a la mitad del libro de Apocalipsis. En versículo 5, no se acuerden de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes y ustedes saben que es lo que detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Es decir, que va a reconocer el anticristo por las profecías, pero no ha llegado todavía porque hay algo que detiene en ese momento al pecado y también al hombre de pecado. Versículo 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Sabemos de las profecías que hemos visto y lo que va a venir también al final del libro de Apocalipsis. Jesús viene eh, y va a destruir al, a la bestia, al anticristo, a su ejército, todo, con la palabra de su boca. Y dice que el hombre no ha aparecido todavía y no puede aparecer, no puede ser distinguido, no puede saber quién es hasta que viene lo que se quita, lo que detiene. Ahora, en el rapto y la tribulación, el rapto, recuerde, empieza y después va a empezar la tribulación. Mucha gente piensa que viene el rapto hoy, entonces mañana empieza la tribulación, pero la Biblia no lo dice. Y puede haber un tiempo entre el rapto y el principio de la tribulación. Cuando vimos el libro de Daniel, vimos en Daniel capítulo 9 algunos versículos que nos dice que vendrá un príncipe que va a hacer un pacto de 7 años. Y ese príncipe es lo que llamamos nosotros el anticristo. No hay un pacto de 7 años. Ahora, para tener ese pacto de 7 años, un pacto de paz, yo creo que debe haber una guerra. Yo siempre he dicho a la gente, mire, cuando se ve que hay guerra en Israel, ahora se puede empezar a pensar que pronto, muy pronto puede venir el Señor. Y ahorita hay una guerra. Ahora, yo no sé si la guerra de hoy, del año 2024, es la guerra que va a traer el hombre con el pacto de paz. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que habrá una guerra y ese hombre viene con un pacto de paz, lo va a firmar Israel y sus enemigos, va a ser de 7 años de duración. Pero aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 hay otra clave. Dice que eh, el hombre de pecado no puede ser revelado hasta que el que lo detiene sea quitado en medio. Ahora, estos versículos no son muy fáciles de entender, porque en el griego hay un género neutro. Hay masculino, femenino y neutro. Y en ese pasaje es algo importante, es algo que yo creo que es clave para ayudarnos a nosotros a entender qué es lo que detiene. ¿Ok? Entonces, vamos a dar algunas de las razones aquí. Dice que este es eh, el- la teoría o la interpretación que yo le voy a dar, es el único que satisface la parte teológica y también gramática de ese pasaje. Ahora,
dice que lo que detiene o lo que reprime tiene que ser quitado. En el versículo 7 usa un término o usa términos masculinos. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, y está allí en masculino, al presente lo detienen, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Ahora, en ese momento está hablando en un término. Es un término que habla de masculino, pero va a cambiar. Ahora, ¿cómo puede el agente represor ser a la vez neutro y masculino? Esto solo tiene sentido si el represor es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en varias oportunidades, se hace referencia en español sale él, pero el término en griego es neutro. Ahora, algunas personas dicen, no, que está hablando de Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, no, porque Jesucristo es masculino siempre. Y dicen, no, puede ser la iglesia, pero no es la iglesia, porque la iglesia es femenina. Entonces tiene que ser algo neutro aquí para indicar lo que está sucediendo. El Espíritu Santo, la palabra en griego es neuma y neuma es neutro. Pero cuando se refiere al Espíritu Santo en el término, en el sentido de ser eh, una, una de las personas de la Trinidad o Dios, siempre se usa el pronombre masculino, él, hablando de él. En Juan 16 usa el pronombre él y también en Romanos capítulo 8 versículo 16 lo traducen él, pero en el griego el término está en neutro. Ahora, el Espíritu Santo se puede hacer referencia o usar el pronombre eh, masculino o neutro, pero nunca usan el término neutro para Dios Padre o Dios Hijo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el Espíritu Santo se puede hacer esa referencia masculino o neutro. El Espíritu Santo tiene el trabajo de restringir al pecado. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Una de las obras del Espíritu Santo en el creyente es redarguirlo para que no peca o no sigue en pecado. En Juan 16, donde Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, y él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere y yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces se hace otra referencia que el trabajo del Espíritu Santo es mostrar, indicar el pecado y redarguir al creyente y convencer al incrédulo. En el libro de Hechos, cuando bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2:37, dice, y al oír esto se compungieron de corazón, o fueron conmovidos profundamente, ¿no? Y dijeron a Pedro,
y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces se nota que cuando hablaron el Espíritu Santo tocó sus corazones, fueron tocados. Es el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. La misión de la iglesia es anunciar y mostrar el Evangelio para ganar. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos ayude, que hasta pone las palabras en nuestra boca en muchas oportunidades para convencer a la gente. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En Juan 14, 7, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, mora con vosotros y estará en vosotros o nosotros. El Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, aceptamos ese regalo de salvación que Dios ofrece. Entonces el Espíritu Santo viene y mora en nuestro ser. Siempre hablamos de nosotros del corazón, mente, no sé exactamente el sitio exacto, pero está en nosotros. Y dice que estamos sellados hasta el día de la redención. Quiere decir que al recibir el Espíritu Santo, no podemos perder el Espíritu Santo. El verdadero cristiano recibe el Espíritu Santo y se queda en él. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en cada cristiano verdadero, cada creyente, como decimos nosotros, y es en la obra del Espíritu Santo redarguir y convencer del pecado. Entonces, el ministerio de la iglesia es llevar el mensaje, el Espíritu Santo, a través del creyente, está haciendo su obra en el mundo, convenciendo para que la gente reciba a Jesucristo. Aquí lo que detiene el mal hoy en día es la persona del Espíritu Santo, quien está morando de una manera única y especial en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y eso se ve en Efesios capítulo 3, versículo 16, también en 1 Corintios 3, 16 y Juan 14, 17. Estos son versículos clave para indicar que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, cuando viene el rapto de la iglesia, Dios va a llevar a todos los creyentes. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, en ese mismo instante, el Espíritu Santo que está en nosotros será removido de ese ambiente del mundo. Espero que no es tan difícil, que se entiende lo que estoy diciendo. Cuando se va la iglesia en el rapto, entonces se va la presencia que redarguye y convence del pecado y será con nosotros. Es decir, no puede venir el anticristo antes de quitar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en la iglesia y el hombre no será revelado sino después de ser removido el Espíritu Santo. Quiere decir que en el rapto de la iglesia tiene que ser antes de la tribulación. Recuerden, viene el hombre de pecado, el príncipe de pecado, Satanás, que está lleno de Satanás,
y va a hacer un pacto de 7 años. Y vamos a saber cuando hace el pacto de 7 años de paz con Israel, quién es. Pero eso no puede suceder mientras la verdadera iglesia, los creyentes, los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos aquí en la tierra. Yo creo que es una de las pruebas más contundentes para decir que el rapto tiene que ser antes de empezar la tribulación. Ahora, muchos saben que hoy día hay varias interpretaciones de cuándo será el rapto. Hay el rapto pre-tribulacional, que es lo que estoy explicando. Estoy dándole los versículos la semana pasada y hoy, versículos claves que indica que no puede ser después que arranque la tribulación. Tiene que ser antes de la tribulación. Veo que hay una pregunta Ujú. allá de Puerto Ayacucho, si es posible que el anticristo ya puede estar entre nosotros. Y yo creo que sí, y yo creo que todas las edades de la iglesia, desde el tiempo de Pablo, lo que estaban también pensando que podía estar ya vivo en la tierra. Ahora, hemos pasado casi 2000 años desde que Pablo escribió esas cartas, desde Juan, más o menos al año 95 escribió el libro de Apocalipsis. Eh, Todas las edades de la iglesia han tenido esa esperanza. Recuerde que la iglesia, la esperanza de la iglesia es que Cristo viene. No hay ningún requisito para Cristo venir y llevar la iglesia en el rapto. ¿Ok? Eso es una de las pruebas más contundentes, es el hombre de pecado, que tiene que ser el hombre que aparece después de la iglesia ser raptado. El rapto es inminente. Eso quiere decir que puede suceder en cualquier instante. Bueno, ahí la pregunta, Jaime, es que está hablando, y entiendo la pregunta, le está diciendo que si ya está acá, no activo, pero en vida. Y ahí entran algunas especulaciones y entender algunos términos también. Sí, pero Recuer- no, nadie va a saber quién es. Exacto. Sí, Y por eso digo, por lo menos has estado hablando de algunos puntos gramaticales y de por qué la interpretación lleva a una posición del el rapto pretribulacional, que sí, quiere decir antes antes de de la la tribulación. tribulación. Y eso es lo que ahí me estaba hablando. Por eso estaba hablando del tecnicismo gramático en cómo se representa el Espíritu Santo en la gramática, que es más un término neutro. En el griego bueno, como en gramática está él, ella o ello, que en español, el Espíritu Santo, siempre que se habla del Espíritu Santo, o perdón, cuando hablabas de Jesucristo decías que era, ¿cómo se llama? Masculino, Masculino. él. Cuando hablabas de la iglesia, se presenta como femenino, pero cuando se habla del el Espíritu Santo, en ocasiones, si no recuerdo mal lo que estabas diciendo, En Romanos, en Romanos, masculino, ¿no? También. sí, bueno, habla masculino y también en neutro. Sí, y ahí explico un poquito eso, espero no confundir, para que se entienda lo que estamos tratando de enseñar es qué son las bases bíblicas y de acuerdo a la interpretación también hermenéutica de por qué pensamos en la posición pretribulacional, el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Sí, Recuerden que las posiciones pretribulacionalistas en medio de la tribulación o post-tribulación son posiciones de teologías, de teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es cuando uno estudia la Biblia y uno hace todo un sistema, un bosquejo, y ahí pueden ver un montón, hay libros escritos de teología sistemática. Está la de Ryder y Schaeffer, que son las que más recomendamos nosotros, y después hay otro montón que hay que tener cuidado. Hay muchas populares hoy en día que hay que tener cuidado porque tienen muchos principios
¿cómo se llama? Eh, no bíblico, pues, o bíblico, pero de su punto de vista, Sí, ¿no? en los primeros 300, casi 400 años de la iglesia, siempre toda la iglesia era pretribulacional y pensaron que en cualquier momento podía Cristo venir a llevar la iglesia, eh, pero cuando llegó en San Agustín de Hipona, que él cambió muchas cosas. El daño más grave que hizo fue la interpretación alegórica, donde no interprete directamente, literalmente, según las leyes de la gramática, etcétera, para interpretar la Biblia, sino que es como decir, bueno, la Biblia me habla, me dice a mí, entonces eso es mi interpretación, pero no es una interpretación, puede ser una aplicación. Bueno, y hay otra cosa eh, y estamos tratando de dar base, ¿cómo se llama? Bíblica y de una manera, creo que más correcta de interpretar la Biblia. Pa- o sea, queremos ser objetivos, no queremos solamente, y no estamos diciendo, bueno, vamos a hablar solamente de esta posición y no hemos hablado de los otros, porque si han visto la introducción a Apocalipsis que hemos compartido, que ahí me ha compartido, hablamos de las tres posiciones. Y decíamos al principio, vamos a hablar de la posición que nosotros tenemos, que creemos que es que es la más correcta bíblicamente, gramaticalmente, hermenéuticamente. Ahora, en cuanto a lo que la pregunta que está haciendo Miguel en cuanto a si ya está con nosotros el anticristo, es una respuesta un poquito compleja, porque en el tiempo de Pablo, pues la gente estaba esperando, por lo menos como con Jesucristo, cuando a Jesucristo se hizo su anuncio de que iba a venir, fue en Génesis 3:15, eso es lo que conocemos como el protoevangelio de manera técnica. Ahora, Jesucristo nació, vivió, y yo creo, no sé, yo creo que Jaime cree como yo, que el diablo, que es un imitador de Dios, va a tratar de hacer todo eso, de que ese anticristo que se va a revelar, como todo lo que cuenta Apocalipsis, a lo mejor va a ser una imitación, va a nacer, va a estar vivo. Entonces, decir literalmente que ya está entre nosotros puede ser una pregunta, una respuesta engañosa, porque si decimos eso, estamos diciendo que dentro de ya o que ya hay fecha para que Jesús venga. No hay una fecha, pero yo creo que sí va a ser una persona real, existente, y después el diablo va a usar, o Satanás va a usar manera milagrosa de la Biblia describe cómo va a ser curado, por qué va a ser seguido, que va a tener unas palabras de persuasión increíble. Entonces yo creo que Satanás, siendo imitador de Dios, va a ser que esa sea una persona existente, no va a ser un extraterrestre, no va a venir aquí súper iluminado y todo eso. Entonces, decir ahorita, sí, ya está entre nosotros, es como garantizar que, no sé, dentro de 10 20 años, no sabemos, porque nadie sabe la hora, pero yo creo que se va a manifestar de esa manera, que va a estar entre la población mundial y cuando llegue todo el plan que Dios va a elaborar, pues esa persona va a surgir y va a ser como un político. No sabemos, a lo mejor va a ser de cuna humilde, pero va a ser un ser vivo, existente, real como nosotros. Dice, creo que hay otra pregunta, dice, pregunta, ¿la iglesia va a alcanzar a ver el anticristo en acción? O sea, vamos a tener pistas cuando surja públicamente. Bueno, y ahí es lo que Jaime estaba usando un término en español y usó el tenso, él dice, vamos a saber, y a veces esa expresión suena como que vamos a estar aquí presente cuando él se No, manifieste. No, cuando dice vamos a saber, está hablando desde el concepto de conocimiento, ¿no? De que desde el cielo desde vamos el a cielo saber. vamos a saber. Acuérdense que en cuanto a ser personas existentes, vamos a estar en el plan de Dios, pero como compartíamos la semana pasada, vamos a estar en el cielo. Ahí en Juan le dice el ángel a Juan, ven, sube y mira, y ahí estamos tratando de mostrar por qué la iglesia no va a estar aquí. Desde el cielo, en el tribunal de Cristo, la voz del Cordero, ya se va a estar compartiendo eso, a lo mejor se va a estar viendo lo que está aquí. Ahora, la palabra correcta sería, o la expresión correcta sería, se conocerá en ese momento, porque nosotros no vamos a estar presentes, nosotros vamos a estar con Dios. Ahora, hay otra cosa que Jaime dijo que me gustaría aclarar,
porque se puede volver todo un tecnicismo, especialmente cuando se argumenta. Y a mí que me gusta discutir, yo siempre trato de usar tecnicismo porque Jaime dice que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo va a ser arrebatado juntamente con la iglesia. Y eso puede hacer un choque en el pensamiento de lo que es la teología del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo Es es omnipresente. omnipresente, sí o no, va a estar aquí o va a estar allá. Y lo que estamos hablando, lo que se está diciendo es que por lo menos su manera, su ministerio, su manera de obrar en la tierra va a ser diferente. Recuerden Yo creo que que va a ser como el Antiguo como el Testamento. Antiguo Testamento, que hablábamos de que el Espíritu Santo, o creemos que el Espíritu Santo trabajaba en zigzag. Por eso es que en el Antiguo Testamento ves muchas personas que dice fue llenado por el Espíritu Santo y hizo tales obras. Y ahí no está hablando de una llenura emocional, sino está hablando de que fue controlado por el Espíritu Santo, ¿no? Y la expresión para aplicarlo, para que recordemos, Sansón. Sansón fue llenado muchas veces y después cuando estaba ahí preso, cegado, él pidió a Dios y Dios le dio esa fuerza, ese control y él aniquiló a un montón de filisteos, creo que no estoy equivocado, y pues hizo esa obra. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y creemos que en la tribulación va a trabajar de esa manera. También habla de los dos testigos, de cómo va a ser, cómo se va a predicar el Evangelio, se va a predicar el mismo Evangelio en la tribulación, solo que no lo vamos a hacer ya nosotros la iglesia, porque vamos a estar ahí. Sí. Entonces ahí más o menos. Mire, algunas de las pruebas que le he dado para el rapto, ah, muchos versículos, le mandé hasta lista de versículos que habla en términos del rapto premilenial, pero también el rapto es inminente. Eso es la esperanza de la iglesia. Eso de todos nosotros los viejos, sí, hasta yo tengo 76 años y espero ir en el rapto. ¿Hasta cuándo voy a vivir? No sé. Quizás con mucha bendición puedo llegar hasta 90, ¿no? 14 años más. Pero yo digo que en cualquier instante, y eso ha sido siempre la esperanza de la iglesia, que Cristo llega en mi día. Y el Señor nos dice, hay que vigilar, hay que estar pendiente. eh, Jaime, ahí disculpa, y ahí para aclarar, para cerrar este término, porque a veces cuando hablamos de que el rapto es inminente y pensamos en todo un montón de eventos que van a ocurrir, porque muchas personas piensan el rapto y no piensan en la boda del Cordero, lo que piensan es el rapto y el tribunal de Cristo. Y siempre que hablamos de tribunal, la gente piensa ser juzgado. Entonces mucha gente tiene miedo, porque especialmente las personas aún que tienen mucho conocimiento de la Biblia y de Dios, siempre pensamos de que debo limpiarme yo para poder llegar hasta donde Cristo. De hecho, se enseña una mala teología de que tienes que limpiarte y estar puro para poder ser aceptado. Y con lo que voy a decir tampoco estoy justificando a los que son cristianos pecadores, pero la Biblia enseña que nadie puede ser suficientemente limpio para entrar a la presencia de Cristo. De hecho, Jesucristo es el que nos limpia. Ahora, cuando Jaime dice la esperanza de la iglesia y mi esperanza, que dice él mismo, que Cristo va a venir y esa es mi esperanza, a veces echamos broma y decimos que los solteros dicen, los solteros siempre dicen que los casados están listos porque ya se casaron y como ellos están solteros, pues ellos todavía quieren esperar para casarse. Y me gustaba ese ejemplo porque habla de propósitos en la vida de un humano o de un creyente que quiere realizar. Y a veces tenemos ese temor de que Cristo venga porque pensamos que cuando Cristo venga, allá en el cielo solo va a ser un culto aburrido o una vida aburrida. Y esa idea me gustaría que lo Ya. saquen de su cabeza, porque cuando la Biblia habla de que Cristo va a venir y nos va a llevar al cielo, está hablando de un lugar muchísimo mejor. Apocalipsis 21, 21 y 22 describe cómo va a ser el cielo y habla de un lugar que no va a haber tormento, no va a haber lloro, no va a haber enfermedades, no vamos a tener necesidad del sol porque Dios, que es vida, va a estar con nosotros. Habla de una relación increíble con Dios. Entonces, de verdad perder ese miedo. Yo creo que muchas veces la gente le da miedo decir Maranata, que Cristo venga pronto, es porque tienen miedo, porque piensan en su vida. Pero también eso debe ser un punto de reflexión. Si tú tienes una vida éticamente o moralmente mala en cuanto a a estar en la presencia de Dios, pues
toma hoy ese momento y comienza a trabajar en su vida, comienza a madurar, comienza a apartarte del pecado. Es un proceso, no estoy diciendo que te purifiques ahorita, pues es un proceso en tu vida y Dios lo muestra, pero necesitas tú tomar esa decisión. Y de verdad nos ha capacitado con la iglesia, con líderes, con otros hermanos, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice Jaime. Tomo un poco de tiempo explicando eso, porque a veces me da mucha tristeza ver creyentes con miedo de decir que Cristo venga hoy mismo, porque dicen, no, es que mi vida, y yo siempre les digo, pero tomen un tiempo y comiencen a mejorar su vida. Aún no importa el peor pecador que seas ahorita, si eres un creyente, cuando Cristo nos lleve al cielo, va a ser muchísimo mejor allá. Sí. Y eso debe ser el punto de vista, lógico, yo creo. Mire, vuelvo a repetir, el rapto es inminente. Quiere decir que no hay ningún requisito para el rapto, mientras para la segunda venida de Cristo, que será al final de la tribulación, hay muchos requisitos. Requisitos como 7 años de tribulación, como un nuevo templo en Jerusalén y muchas otras cosas. Todo lo que está escrito desde capítulo 6 hasta capítulo 19 del libro de Apocalipsis tiene que suceder antes del regreso de Cristo en la segunda venida. Ahora, otro argumento es que la Biblia dice que la iglesia es para salvación y no para ira. Y ya vimos que el hombre de pecado no puede ser revelado y yo creo que eso es la respuesta a la pregunta. Yo creo que la iglesia quizás verán algunas personas que tienen posibilidad o tienen algunas características de una persona que puede ser el anticristo, pero no vamos a saber. Dice que no será revelado, no, nadie sabrá quién es, sino después de quitar lo que detiene el Espíritu Santo. Y eso, el Espíritu Santo está en cada creyente. Entonces tiene que llevar la iglesia, todos los miembros verdaderos de la iglesia al cielo para quitar el Espíritu Santo en ese sentido de remordimiento, de convencer del pecado. Ahora, en la tribulación vas a ver que va a haber mucha gente que llegan a Cristo. Mire, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, un versículo que nosotros vimos. Dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Primero, los creyentes nunca son llamados moradores de la tierra. Somos ciudadanos del cielo desde el momento que recibimos a Cristo. Cuando la Biblia hace referencia de moradores o de los que moran sobre la tierra, está hablando de la gente que no son ciudadanos del cielo. Bueno, vamos a seguir porque yo sé que han esperando mucho tiempo para llegar hasta Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Vamos a leer ese capítulo, solo tiene 11 versículos. Y después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, quiero que abre su mente, imagina esas palabras, porque yo creo que Juan está tomando una posición como si fuese raptado. Yo creo que lo que vio Juan en capítulo 4 y 5 es lo que va a ver la iglesia raptado en ese momento. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe
y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, quiero volver a darle los dibujos en cuanto al rapto para que no haya confusión. Primero, la de pretribulación es lo que creo y enseño en esta clase, ¿no? En pretribulación quiere decir que antes de los 7 años de tribulación, Cristo vendrá en las nubes, llamará a la iglesia y serán llevados al cielo. Al final de los 7 años, como dice el versículo, el capítulo 19, vendremos, la iglesia vendrá con Cristo para rescatar a la tierra, para rescatar a los que sobrevivieron la tribulación. Cristo va a vencer a todos los enemigos y va a establecer el milenio. Milenio son 1000 años. Después de los 1000 años, entonces vamos a entrar en la eternidad. Ahora, hay otro que se llama medio tribulación, rapto meso tribulación. Quiere decir que hay algunas personas que creen que Cristo sí vendrá en las nubes para rescatar a la iglesia, pero solamente en la mitad. Después de los 3 años y medio, dice que la segunda parte es gran tribulación. Ahora, vamos a ver en los primeros días de la tribulación, vamos a ver que la tercera parte, la cuarta parte del mundo se va a morir y aún más. Entonces yo creo que desde el principio la tribulación va a ser mucha pérdida de vida y muchas personas van a sufrir. ¿Ok? Ellos dicen que aproximadamente a la mitad de la tribulación Cristo vendrá en las nubes y va a llevar la iglesia en el rapto y después al final vendrán con Cristo en la segunda venida, empieza el milenio y la eternidad. Hay otro que se llama post-tribulación y la verdad es que eso es prácticamente todas las iglesias reformadas, no todos, pero prácticamente todas las iglesias reformadas aceptaron esa posición porque fue de San Agustín de Hipona,
que había cambiado. Él inventó lo que era amilenialismo y entonces post-tribulación rapto viene con esa enseñanza. Y en ese también, Jaime, no solamente los reformadores que acabas de decir ahorita, sino que hay otras sectas también que creen en esta posición, Que la en iglesia va a post-tribulación. pasar por la Sí, que tribulación. los testigos de Jehová, ¿no? Y no sé si los adventistas creen también. Esa es su base teológica en cuanto a eventos futuros. Sí, entonces ellos dicen que, mire, habrá 7 años de tribulación, sí es cierto, pero la iglesia va a pasar los 7 años aquí. Algunos dicen, pero en medio de esa tribulación, Cristo va a proteger a los creyentes, va a cuidarlos y ellos no van a sufrir tanto como los que no son creyentes. Y ahí también quiero añadir, esta es una posición que hoy en día se ha popularizado nuevamente por muchos años. Yo recuerdo en mi principio de creyente y cuando empecé a estudiar, estoy hablando del año 96, 97, esta era una posición que como que había bajado bastante y ahorita con el hiperreformismo ha subido mucho y a veces suena bonito porque te lo quieren explicar como que mire, pero es que la iglesia tiene que ser purificada y todo, y por eso hablaba anteriormente de eso. Hay que tener cuidado porque siempre de hablar de purificación de la iglesia, de uno autopurificarse, yo digo que estás hablando de un evangelio en el que uno hace todo el esfuerzo para poder ser apto para ser creyente. Y la Biblia no enseña eso, la Biblia dice que nosotros no somos aptos, que es la gracia de Dios y su misericordia, que hizo que Él viniera a morir por nosotros y Él nos escogió, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque ahí siempre lo traen diciendo, no, que la iglesia tiene que ser purificada esos 7 años y ahí Sí. entonces entra todo ese legalismo y esa ética que parece bonita y los que no son los verdaderos creyentes van a ser sacados de la iglesia. No, eso cuando venga el rapto, Dios va a llevar, como tú dijiste, al que es verdadero creyente. Y ahí es donde está el que, y el que no fue, pues se quedó, ¿no? Hay algunas películas que lo muestran un poquito. Mire, hay posiciones y argumentos lógicos que la gente tiene, pero no son bíblicos. Ah, Entonces debemos agarrar nuestra doctrina no de la lógica, sino de lo que dice la Biblia. Y por eso paso tanto tiempo tratando de explicar todo eso, ¿no? Bueno, ellos dicen que la iglesia pasará por los 7 años y al final de los 7 años Cristo vendrá en las nubes y va a llevar la iglesia al cielo y en el cielo entonces Cristo eh, tendrá la iglesia y ellos vendrán otra vez con él en la segunda venida antes del milenio. Ahora, muchos de ellos son amilenialistas y no creen en lo que la Biblia dice en cuanto a los 1000 años. Dice que no, que es solamente hablando de mucho tiempo. Pero para que entiendan, después de la tribulación, Cristo vendrá, llevará a la iglesia según esa doctrina y después ellos vendrán con Cristo a purificar, a eliminar a los enemigos de Cristo antes de empezar. Ahora, hay una nueva enseñanza que tampoco es bueno, pero hay mucha gente que piensa, mire, cuando Cristo viene, si uno anda en pecado, entonces Cristo no lo va a llevar porque está sucio. Mire, Cristo murió por todos mis pecados hace más de 2000 años o hace 2000 años. Yo no había nacido, pero Él cuando me salvó de todos mis pecados. Pero ellos dicen, no, que las personas que andan mal, que no están en comunión con Dios, que ellos no pueden ir en el primer viaje. Entonces Cristo vendrá después, que ellos arreglan sus vidas y durante los 7 años Él sigue regresando para también llevar a esa gente. Y ellos hasta dicen, algunos de ellos enseñan que durante el milenio, que va a haber gente que también Cristo tendrá que venir durante el milenio para llevar a algunos de los que terminaron, que arreglaron sus vidas antes de morir. Entonces los lleva y entra en la eternidad.
Ahora, el rapto y la tribulación. Yo le he dicho que nosotros creemos que el rapto va a ser antes de la tribulación. La tribulación son los 7 años que encontramos en varios sitios en el libro de Apocalipsis y en el Antiguo Testamento también, especialmente en el libro de Daniel, pero hay otros sitios también. Pero nosotros somos rapto pretribulacional. El milenio, ¿qué es el milenio? En el capítulo 20, Cristo viene a la tierra, la segunda venida en capítulo 19. En capítulo 20 habla de 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. Ahora, las personas que argumentan que no son literales no toman en cuenta que más de 6 veces en unos versículos del capítulo 20 hasta yo creo que el versículo 7, 1 al 7, más de 6 veces nombra 1000 años, 1000 años, 1000 años. Ellos dicen, no, que es una figura, eso no es literal. No, no creo. Yo creo que cuando la Biblia habla de 1000 años y lo dice repetidas veces, está indicando que son 1000 años verdaderos. Y algo ahí, Jaime, un dato pequeñito, recordar que esos 1000 años literales que se van a cumplir es prácticamente una promesa que Cristo le hizo a los judíos. Eso de los 1000 años, más que para la iglesia, a la iglesia dice que vamos a reinar con él, pero a los judíos le prometió ¿cómo se llama? Un reinado, bueno, eterno, todo eso, pero van a El, ser el esos mil reino años. davídico, el Sí, el reino reino de sobre el David, trono de David. sobre el trono de David. Y también hay un propósito en eso, se va a estudiar después, pero es mostrar otra vez cómo el pecado trabaja en la vida del hombre, que aún teniendo un reino teocrático de Cristo mismo, va a haber una rebelión. Ahí, bueno, ahí estoy yendo, pero capítulo 20 si no estoy equivocado, 19 habla de ese tipo de cuestiones. Mire, hay tres posiciones en cuanto al milenio. El primero es amilenialismo. Amilenio quiere decir no milenio. Ellos dicen que no habrá 1000 años de reino aquí en la tierra. Hay otro que se llama postmilenio. Ellos dicen, mire, nosotros estamos viviendo ahorita en un tiempo, largo tiempo, donde la iglesia tiene que salir y ganar a todo el mundo. Y vemos que nuestro esfuerzo está fallando y no estamos ganando más y más gente, sino estamos fallando más y más. Entonces, postmilenio quiere decir que después del milenio, después de ese tiempo aquí en la tierra de la iglesia convirtiendo al mundo, habrá el gran trono blanco, que es el juicio. Y hay el premilenialismo. Y eso es lo que nosotros creemos. Quiere decir que ahorita estamos en la edad de la iglesia. Viene el rapto y un tiempo después del rapto empieza la tribulación. 7 años. Al final de los 7 años, Cristo viene otra vez a la tierra y va a establecer aquí en la tierra, como dice en capítulo 20 del libro de Apocalipsis, un reino terrenal sobre el trono de David y será por 1000 años. Ahora, la iglesia no es parte de Israel. La iglesia, la promesa para la iglesia es que nosotros reinaremos con Cristo. ¿En qué sentido? No sé, manteniendo el orden, porque en el milenio, por 1000 años, va a haber gente que entran vivos físicamente. Entonces se puede ver eso. Quiero darle un gráfico que lo han visto una vez en cuanto al pensamiento del milenio, ¿no? Entonces, primero tenemos los amilenialistas, luego los postmilenialistas y al final los premilenialistas. Ahora, esos todos hablan del rapto y lo que se ve que a los más liberales son post-tribulación o medio tribulación, pero nosotros somos pretribulación premilenial.
Ahora, en la hermenéutica, en la interpretación de la Biblia, lo que se ve, los a la izquierda, los que son amilenialistas y post-tribulacionistas o medio tribulacionistas, ellos tienen una interpretación alegórica. Pero a nosotros, los que creemos en esas cosas, que estamos firmes en nuestra doctrina premilenial, eh, pretribulación, rapto, nosotros somos más de interpretación literal. Ahora, literal, hay que tomar en cuenta las leyes de la gramática también. Ahora, rapidito, Cristo vino a la tierra, murió, resucitó, fue al cielo, mandó el Espíritu Santo que empezó lo que nosotros llamamos la edad de la iglesia o la edad de gracia. Eso terminará con el rapto de la iglesia. Un tiempo después, y no sabemos si es inmediatamente o después puede ser, no sé, 10 años, 15 años, no sé. Lo que sí sé que después de la remoción del, del Espíritu Santo de la iglesia, va a haber un pacto y en ese pacto también, de alguna forma, los judíos van a recibir la oportunidad de volver a construir un templo en Jerusalén, que desde el primer día de la tribulación va a haber en, en Jerusalén el templo para los judíos, ¿ok? Y luego, al final de los 7 años, viene Cristo y Israel va a recibir el reino milenial con Jesús, el Mesías, reinando sobre el trono de David. Al final de ese milenio habrá el juicio que la Biblia llama el gran trono blanco. Ahora, ya se nos terminó el tiempo. Pero quiero empezar en la otra vez con otra prueba. Es una indicación de lo que es la tribulación y por qué la tribulación. ¿Ok? No tengo tiempo de entrar ahorita. No quiero dejarlos confundidos. Entonces, no olviden que en la otra semana vamos a hablar de la tribulación y vamos a hablar de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, el trono. Vamos a ver lo que vio Juan y vamos a tratar de interpretarlos. ¿Ok? Entonces, gracias por venir. Espero que eso ayuda y sea clara. Quería darle muchas pruebas. Yo sé que hoy día hay mucha gente que andan que son medio tribulación para el rapto. Entonces ya tiene los argumentos. Si no los entiende, quizás puede volver a ver el video o mandar preguntas específicas y vamos a responderlos aquí en vivo.